Permítame. ¿La escuchamos, Dulce María? Bueno, en esa economía se dice que Petty expone que es el trabajo el que da valor a los bienes y a la producción. Él fundamentó su análisis económico en la estadística y presentó estudios relacionados con el precio, el valor y el dinero, el trabajo, la agricultura, etc. Concluyó en el que el trabajo es el padre de la riqueza y que la tierra es la madre. Escribió unas palabras sobre el dinero y anatomía política de Islandia. Podría continuar, licenciada, disculpe. Y luego sigo yo. No, continúe usted si usted me está exponiendo el tema. Yo la voy a apoyar. Es que como le dije, no estudié sobre este tema, sino que los demás. No, jóvenes, miren, pues aquí no se trata de estudiar, ¿verdad? Aquí se trata de recordarse qué es lo que estamos escribiendo, ¿verdad, muchachos? Y recuérdense ustedes que básicamente una parte del resumen básicamente iniciaba de las corrientes del pensamiento económico. Entonces, si bien es cierto, la economía política inglesa dice que esta dio orígenes a partir de 1723, ¿verdad? Y así poco a poco fue evolucionando. Varios padres de la economía pues emitieron prácticamente su juicio, pero todos ellos, donde era Adam Smith, David Ricardo, ¿verdad? William Petty y ellos pues llegaron a la conclusión que aquí pues en la economía política clásica no era la tierra, ¿verdad? La que generaba prácticamente la riqueza, sino que para ellos lograron llegar a un consenso donde decían que para ellos lo que generaba la riqueza era el trabajo, ¿verdad, muchachos? Y básicamente, pues al final de cuentas, recuérdense que esto era lo que les beneficiaba a ellos, ¿verdad? Y prácticamente, pues también de ello, aquí en la economía política clásica, argumentaban pues que el trabajo era la única fuente capaz de generar riqueza. En consecuencia, pues la única medida universal de valor, ¿verdad? Era esa, y de aquí también generaba dinero. Pero también hablaban, ¿verdad? De que consideraban que la ganancia del capitalista es parte del valor agregado generado por el obrero y dio bases sólidas al concepto de la plusvalía, ¿verdad? Que era que le daban un valor adicional a lo que ya había. También afirmaban, ¿verdad?, que el salario, los beneficios y la renta de la tierra eran partes constitutivas del precio. Entonces, prácticamente aquí, si ustedes se darán cuenta, era el trabajo el que tenía el mayor realce o el que llamaba la atención en la economía política clásica inglesa. Pero ahora bien, hábleme de la economía política vulgar, si está por ahí Luis Ángel Shiloh. ¿Está por ahí Luis Ángel? Sí, previo a que sugería con toda plenitud el pensamiento económico subjetivo, apareció una corriente de pensamiento que, lejos de fundamentar la investigación en realidad objetiva, se preocupó por defender el sistema económico capitalista a costa de cualquier valor científico. Esta es la razón por la cual se le denomina vulgar. ¿Y qué era lo que le daba más importancia a la economía política vulgar, Luis Ángel? Porque recuérdese que básicamente en una pues se enfocó al dinero, ¿verdad? Y la parte capitalista, que es donde estamos hablando prácticamente de lo que era el mercantilismo. La segunda, que eran los fisiócratas, que le daba el crédito a la fuente natural, que era la riqueza, la tierra. Y la economía política inglesa se lo daba a lo que era el trabajo.
Entonces, la economía política vulgar, ¿a qué le acreditó esto? Al proceso de cambio, licenciada. ¿Quién me respondió? Brian. ¿Sí? Brian Sí, me responde. licenciada. Gracias. Efectivamente, al proceso de cambio, pero ¿a través de qué? De que tuvo que estudiar al individuo, como prácticamente cuando estudió al individuo, también estudió las necesidades que cada uno tenía para ello, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, la conducta económica en particular de cada uno de ellos. Que manda, creo que Alonso me había levantado primero la mano. Ahorita vamos a Amparito. Sí, licenciada, únicamente el conocimiento que ya había brindado el compañero, pues la economía política vulgar, esta se defendía o se basaba, por así decirlo, en el sistema económico capitalista, estudiando en sí el hombre y sus necesidades, la toma de decisiones y la conducta económica y el medio social en el que éste se desenvuelve, estimando las relaciones económicas se fundamentan en el proceso de cambio. Muy bien, gracias. ¿Qué manda Únicamente Amparito? Gracias, Alonso. No sé si puedo apoyar al compañero con esa exposición sobre ese tema, licenciado. Claro, por favor, Amparito. Bueno, yo más o menos de lo que entendí sobre ese tema es que decía que estaba limitada por sus conveniencias de clase, pues solo se limitó a satisfacer la burguesía. Además, se dice que la razón por la de que se le denomina vulgar es porque se preocupó por defender el sistema económico capitalista a costa de cualquier valor científico. Correcto. Y también nos especifica que empezará por estudiar al hombre, a sus necesidades frente a la conducta económica que cada uno tiene. Y a pesar del medio social en el que el hombre se pueda estar desenvolviendo. Sí, correcto, muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Aún así también la política vulgar presentaba un rasgo característico bien marcado, ¿verdad? Donde era que se suponía que la persona que tenía mayores ingresos era la persona que tendría más hijos, ¿verdad? Porque entonces ahí ellos le iban a ayudar a sostener mejor a los hijos. Pero sin embargo, recuérdense que los niveles para ellos, entre más hijos tuvieran, menos iban a ser la cantidad de atesoramiento que tuvieran. Entonces el nivel para ellos iba a ser más bajo, ¿verdad? Por eso es que hablan Amparito, ¿verdad? Que había un estudio de estas clases burguesas. También recuérdense que cada uno de estos factores de producción pues tiene su área definida, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia? Pero entre ellos prácticamente aquí el trabajo y el salario es lo que más ellos le dan enfoque y no digamos a la tierra. Aquí ya es la mezcla prácticamente en la economía vulgar. Pero también viene la escuela neoclásica, ¿verdad? Y en la escuela neoclásica prácticamente Angie Estelí Jiménez Pérez estará por ahí. No, no está. Estará por ahí Amparito, ya me había hablado sobre eso. Zulma Dayana Gaitán. Sí, licenciada. ¿Me puede hablar, por favor, de la escuela neoclásica? Se dice que los neoclásicos se concretaron a afinar muchos de los principios generados por la teoría clásica, especialmente vinculado con el valor, que poco a poco se convirtió en una interpretación errónea a criterio del autor, de precio, especialmente por la acepción del valor de cambio que tanto se discutió en la teoría clásica. Ajá, ¿y esto qué quiere decir, Dayan? Dayana, ¿está por ahí? Dayana, ¿puede responder?
Licenciada, ¿Qué manda? buenas tardes. ¿Puedo apoyar a la compañera? ¿Ya? Sí, por favor, gracias. Es acá donde se ve la importancia de la oferta, la demanda, y es donde se inicia, donde se empieza a notar la efectividad con la que funciona el dinero. Ujú, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Flor Botello, licenciada. Gracias, Flor, muy amable. Bueno, Ujú, muy bien, Flor, gracias. ¿Alguien más que quiera apoyar? Licenciada, también según la escuela neoclásica, Ujú, se decía que también el valor de un bien se facultaba en la utilidad, pero ese era siempre y cuando fuera un producto de trabajo necesario para el hombre y para la producción de bienes. ujú. Bueno, primero que nada, recuérdense ustedes que aquí en la escuela neoclásica, aquí surgió el valor de uso y el valor de la utilidad, según le llaman ellos, ¿verdad? Pero nosotros en la actualidad, nosotros le vemos el valor de uso y el valor de cambio. ¿Se recuerdan que ya vimos esa parte, verdad? Entonces, al final de cuentas, recuerdan ustedes que aquí en la escuela neoclásica, pues establecen, ¿verdad? Aparte de que nos viene arrastrando lo de las necesidades, porque dependiendo la necesidad, así es como vamos a establecerle el valor a cada bien, producto o servicio. Pero a través de la intensidad de la necesidad, vamos a establecer el precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, de aquí prácticamente fueron, fueron como que evolucionando, ¿verdad? Y pues llegaron a la conclusión de que prácticamente pues el precio dependía, ¿verdad? De las leyes de la oferta o de la demanda. Porque ¿qué quiere decir esto? Cuando hay oferta es cuando nos ofrecen algún producto, un bien o un servicio. Pero cuando hay demanda es cuando nosotros presentamos una necesidad y queremos adquirir un producto, un bien o un servicio. Entonces aquí es donde prácticamente está caracterizado la escuela neoclásica. Pero ahora hablemos de la escuela keynesiana. A ver, ¿quién me quiere ayudar con la escuela keynesiana? Luis Francisco. Sí. Esta debe su nombre al economista británico John Maynard, Ajá. que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Keynes creía que la principal causa de las crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas que los consumidores propuso el intervencionismo como mecanismo que estimula la demanda y regula la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. ¿Y el mayor aporte en la escuela keynesiana cuál fue entonces? Prácticamente uno de los aportes más importantes en esta escuela fue que el padre de la economía, aquí había muchos, ¿verdad? Pero John Maynard Keynes, él fue el que a través de sus estudios, prácticamente de su método de investigación, prácticamente él llegó a la conclusión que definitivamente el Estado es el que siempre tiene que intervenir directamente cuando surjan problemas, ¿verdad? Cuando hayan depresiones. Por ejemplo, en el caso si ustedes se darán cuenta, que acabamos de pasar prácticamente lo de la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con relación a las mascarillas?
llegaron a costar, imagínense, hasta 10 quetzales una mascarilla que hasta al día de hoy está costando 50 centavos o un quetzal por muy cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho el Estado, ¿verdad? En su defecto, yo sé que pues tendría que minimizar o optimizar el recurso prácticamente en salud, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que tomar alguna medida para producir la mascarilla y meter mascarillas al mercado para que esto ya no siguiera aumentando de precio, ¿verdad? ¿Qué manda Alonso? Licenciada, considero que otro tema importante del de la escuela keynesiana o de John Keynes es que él exponía de que el país o el Estado debería de tener una reserva. Aquí le llaman ahorros, pero ahora en la actualidad se le llama un fondo de reserva. Así es. Esto con la finalidad de que al momento de que sucumbiera cualquier situación para la cual no estuviéramos preparados, el Estado sería el encargado directo de amortiguar la tasa de los precios. Lo que estaba mencionando usted de lo de las demandas, en el claro ejemplo, la mascarilla. Hay mascarillas que pues, valen 50 centavos hoy en día y hombre, pues lo que cuando comenzó la pandemia, pues llegaron a valer que 25 quetzales una bendita mascarilla quirúrgica. Entonces, considero que vino a afectar mucho la economía y entonces esto es lo que hace referencia a la escuela keynesiana. Únicamente, licenciada. Muchas gracias, correcto. ¿Qué mandan, Parito? Licenciada, e incluso no solo como decían las mascarillas, sino que incluso con el gel, que como incitaban demasiado a usar el gel, utilizaban medidas pequeñas para venderlo a un precio demasiado alto con tal de que la persona anduviera cargando el gel por todas partes, en todos lados, a donde fuera. Correcto, así es. E incluso vean ustedes lo que está pasando con el combustible. Y díganme a qué horas ha intervenido el gobierno. Y miren, ahorita el combustible está a más de 40 quetzales el galón. ¿Verdad? Y ahorita, ¿qué va a suceder? Ya se nos va a acabar prácticamente el subsidio para el gas propano. ¿Y qué? Dios, imagínense cuánto va a costar un tambo de gas, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se dan cuenta que al transcurrir del tiempo, ellos son estos padres de la economía, tienen sus propias teorías, pero en la actualidad también lo seguimos viviendo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que son bastante, así como que bien marcadas, ¿verdad? Pero también en esta teoría, ¿verdad? También ellos llegaban a concretar, o el autor del libro también lo sugería, ¿verdad? Que era cuando opinaban que la falta del desarrollo en América Latina, ellos habían logrado investigar que obedecía a 4 aspectos importantes, siendo uno de ellos el régimen de técnicas y distribución de la tierra. Primero, pues porque estamos ya en una sociedad capitalista. Si fuera socialista, entonces definitivamente hubiera habido una distribución equitativa, ¿verdad, muchachos? Pero al final de cuentas no lo estamos. También el monocultivismo o especialización excesiva de un solo campo de la actividad económica. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay países en América Latina que solo se dedican a un tipo de actividad económica, ¿verdad? Y en el momento que esa actividad económica falla, obviamente se les viene abajo la actividad, ¿verdad? Económica. Entonces es por eso que de ahí depende que la economía de cada país sea estable, ¿verdad? Porque lo conveniente es que se dediquen a varias actividades. También habla de la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Y eso en cada país es marcado. Porque si se darán cuenta, en nuestro país aún existen familias con el monopolio de los negocios en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Está concentrada la riqueza en un grupo de personas nada más, ¿verdad? Háblese de los Botrán, de los Arzú, y
Dios mío, de los castillos, ¿verdad, muchachos? Y de una serie de familias que tienen prácticamente el poder económico en sus manos, ¿verdad? Y también, pues, la otra era que los términos de intercambio internacional en donde los países latinoamericanos comercian en desventaja. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de nosotros, de Latinoamérica, lo que hacen es que cuando hacen las negociaciones, básicamente, entre países, nos ven en desventaja, ¿verdad? Porque como no somos países desarrollados ni en vías de desarrollo, entonces todo eso nos quita como que fuerza para poder negociar, ¿verdad? Y esas son una de las características que básicamente tiene lo que es la escuela keynesiana, que es una de las más importantes prácticamente en el pensamiento en las corrientes del pensamiento económico. También habla que las otras teorías, ¿verdad? Son dependencistas. ¿Y esto qué quiere decir? Que una teoría va a depender de otra y de otra para poder dar como resultado una actual, ¿verdad? Pero aquí prácticamente la escuela monetarista, ¿verdad? Expone prácticamente que el Estado pues debe intervenir en la economía. Su análisis se centra, ¿verdad?, en los determinados niveles de los ingresos nacionales, ¿verdad?, que prácticamente va a generar el empleo. Pero prácticamente, vean, nosotros ahorita la situación en que nos encontramos. La canasta básica elevada hasta los cielos, los combustibles, los servicios, prácticamente. ¿Y qué sucede, verdad? Los salarios iguales. Entonces, prácticamente vean todo lo que encierra la escuela keynesiana. O sea, no es solo de leer, escribir, ¿verdad? Hay que saber interpretar, porque esa es la parte fundamental de ustedes en la carrera, la interpretación de todo lo que lean. Pero ahora concluyamos con la economía social del mercado. Hábleme de la economía social del mercado. Carlos Alfredo Chinchilla Cordero, ¿está por ahí? ¿Está por ahí Carlos Alfredo? No. Sí, licenciada. Bueno. Casi hábleme. no le escucho. ¿En serio? Sí, creo que tengo problemas con mi internet. Ay, Pero, vale. ¿Me pero ayuda Carlos Alfredo? Economía social del mercado. Correcto. Y también conocida como capitalismo social. Es un modelo de economía y sociedad como la meta de crear una economía desde la base de la competencia combinada de la libre iniciativa con un proceso social asegurado por la capacidad económica. Originalmente fue un estado de selecciones, pero fue indicada por... Puedo leer ese nombre. Quien estaba presente durante pretrabajos teóricos y tuvo mayor impacto en la economía política y social de la República de Joven. La economía social del mercado se va convirtiendo en la expresión para la programación económica de la República y ahí me quedé. ¿Y eso qué quiere decir entonces, Alfredo? ¿Si me puede explicar? ¿Qué me puede explicar? ¿Qué me va a comentar sobre la economía social de mercado? ¿Qué fue lo más importante que usted encontró ahí? Pues que la economía social del mercado, si lo decimos del mercado de todo, que estamos un poquito bajos, estamos muy mal. Bueno. Licenciada,
¿Qué manda? Disculpe. Me imagino que acá es cuando cada quien puede ya colocar sus propios negocios por iniciativa, ¿va? Por su propia iniciativa. Eso fue lo que leyó. Dependiendo de la economía Ujú, que ellos tengan, ¿va? El nivel social que ellos puedan tener. ujú. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién apoya a Alfredo? ¿Sí? Este es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada y que también admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar de la población. Correcto, ese es el punto. Primero que nada, recuerden ustedes que la economía social de mercado tiene objetivos principales y entre ellos es que el Estado debe de garantizar la estabilidad del valor monetario, crear condiciones favorables para un alto nivel de empleo, libertad de comercio exterior y logro de una mayor justicia social a través de corregir la distribución de las rentas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Con qué etapa de la marcha histórica de la economía creen ustedes que tiene que ver la economía social del mercado? Con la escuela neoclásica, ¿no? Con la escuela neoclásica estamos hablando de las corrientes del pensamiento económico. Yo les hablo de la marcha Con la histórica. keynesiana. Ah, Le estoy hablando con la marcha histórica. Estas son corrientes. Prácticamente ellos se basaban en la teoría de la marcha histórica, pero en la socialista. Entonces, que ellos quieren que el Estado sea el que maneje todo, ¿verdad? Sin embargo, pues no se puede. Pero también esta es una mezcla prácticamente, ¿verdad? De la política liberal, pero también no dejan que la teoría keynesiana prácticamente, ¿verdad? Que la escuela keynesiana entre a funcionar, sino que son prácticamente, son compartidas, es una mezcla, ¿verdad? Pero para ellos lo importante y lo ideal sería que el Estado pues garantizara el valor monetario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del valor monetario es porque no está perdiendo el valor nuestra moneda, ¿verdad? Sino por el contrario, está manteniendo una estabilidad, está evitando la inflación en nuestro país. ¿Y qué quiere decir inflación? Que los precios aumentan, pero los ingresos son menores, ¿verdad? Y también podemos establecer prácticamente que nos deben de brindar las mayores condiciones favorables para un alto nivel de empleo. ¿Y creen ustedes que en la actualidad se cumple en nuestro país? Daniel Hernández. ¿Me puede responder la pregunta que le hice? ¿La repite, por favor? Pongan atención, muchachos, pongan atención. Le hablaba de que en la economía social de mercado hay muchas cosas que ellos creen que debe de ser así, pero una de las más importantes que hablan de las condiciones favorables de alto empleo en todos los países. ¿Cree usted que en la actualidad se cumple en nuestro país? Que no, porque en algunos mercados se elevan los precios y no debería de ser así. Miren, les estoy preguntando del empleo, no de los precios. A ver, ayúdenme, Miriam Agustín. Yo creo que no, porque no hay muchas oportunidades de trabajo. Correcto. Brian, ¿qué opina Brian? Comparto el comentario que hizo mi compañera licenciada, que sí, el país está escaso de empleo.
Sí, correcto. Pero también habla de la libertad del comercio exterior y el logro de una mayor justicia social. ¿Qué opina Osbelí González? ¿Qué me puede comentar, Osbelí? Que en algunos puntos del país, digamos que sí hay oportunidades de empleo, pero en otras ramas no. Entonces, digamos, con el comercio exterior, pongamos en la producción de cuando mandamos productos a otros países, ahí se da más trabajo, pero en otras ramas que hay en Guatemala están carentes de trabajo. Ajá, correcto. ¿Y por qué sucede eso? Porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que nos vemos en desventaja con otros países por la misma inseguridad que vivimos en el país, ¿verdad? Porque no damos las garantías que realmente ellos necesitan, ¿verdad? Y que al final de cuentas, recuérdense ustedes que si es en función de un comercio exterior, tenemos que liberar prácticamente fronteras o tenemos que dar mayores facilidades a otros países y prácticamente dar la seguridad económica que ellos necesitan para que tanto como ellos y como nosotros nos veamos como que en la oportunidad de ayudar a más personas, ¿verdad? Y que asimismo sea el desarrollo económico del país, ¿verdad? Entonces, tanto como el que invierte, como el que lo va a ejecutar, en este caso nosotros, ¿verdad? Ellos que lo buscan y nosotros que lo necesitamos para un desarrollo económico eficiente. Pero también recuérdense ustedes que habla de la distribución de la renta. Y cuando hablábamos de la distribución de la renta, también ellos se referían a la distribución de la riqueza, ¿verdad? Imagínense, ¿creen ustedes que alguien con unas cantidades de tierras grandes, pues en la actualidad va a venir a decir y que muchas gracias a ustedes por todo lo que me ayudaron, aquí está un pedazo de tierra, tómenlo por todo lo que hicieron por mí? ¿Creen ustedes que en la actualidad va a existir eso? No, ¿verdad, muchachos? No, eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque tanto le ha costado como el que lo tiene, como al que lo pueda querer, ¿verdad? Y recuérdense que la condición económica ahorita en nuestro país es dura. Entonces, cuando hablamos prácticamente, ¿verdad? Del funcionamiento de la economía, prácticamente, pues, las funciones importantes de la economía social de mercado prácticamente es asegurar el máximo rendimiento y contribuir con la distribución del poder político y económico. Recuérdense que el poder político y el poder económico van de la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes se darán cuenta, ¿verdad? En la actualidad, ustedes pueden ver que el poder político lo tiene las familias con mayor poder económico, ¿verdad? Y ellos son los que mueven prácticamente el país. ¿Qué mandan, Parito? No, licenciada, disculpe, se me levante la mano. Bueno. Entonces, si ustedes se darán cuenta, pues ya vieron que prácticamente a través, ¿verdad? De lo que es la historia de cómo surge la economía, de las teorías, ¿verdad? Que estos padres de la economía fueron desarrollando a través del paso del tiempo, ¿verdad? Se dan cuenta que en la actualidad llegamos hasta donde estamos, pero ¿hace cuánto ellos lo lograron descifrar, ¿verdad? Y vean, todo tiene relación en la actualidad, ¿verdad? Todos los procesos que estamos viviendo, miren, ya estaban escritos, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó alguna duda sobre los temas que hemos tratado, ¿verdad? Porque con esto básicamente, pues, finalizamos lo que era parte del resumen que teníamos pendiente.
¿Alguna duda, compañeros? ¿No? ¿No los escucho? No, licenciada. No. Bueno, gracias. Prácticamente, recuérdense ustedes, he estado viendo ya algunos trabajos de los que me colgaron a la plataforma, que recuérdense que un resumen no es hacer unas 3 líneas y agarrar las primeras que ustedes encuentran en los temas, sino que básicamente es leer, analizar y escribir, ¿verdad, muchachos? Entonces, poco a poco, pues ustedes van a ir aprendiendo las técnicas para poder básicamente realizar este tipo de resúmenes, pero sí, por favor, es conveniente que lean, que interpreten, porque ustedes cuando les pidan una exposición, cuando ustedes vayan a defender sus casos a un tribunal, señores, no van a ir a leer los artículos de la ley sin defender, sin relacionarlo a su cliente, al estado actual de ellos, del problema que tienen, ¿verdad? Entonces, no van a ir a decir por un asesinato que hubo y que están defendiendo al cristiano, ahí está el derecho de la defensa y el derecho de la vida. Si cuando la vida se la han quitado a otro, ¿verdad? Entonces no van a saber identificar. Entonces, por favor, jóvenes, analicen. Ustedes a clases aquí vienen cada 8 días. Les quedan 7, vean, 7. Para poder leer, para poder analizar. Entonces, yo los invito, por favor, a que sigan adelante, pero no por salir del paso. Estudien, jóvenes, porque al final de cuentas, recuérdense que esta va a ser su carta de presentación. Lo que ustedes tengan aquí, vean, no en un libro que van a andar cargando de arriba abajo. Bueno, entonces, ¿no hay ninguna duda sobre el tema? No, licenciada. ¿Seguros? Disculpe, licenciada, ¿qué son los fallos del mercado? ¿Perdón? ¿Qué son los fallos del mercado? Fallos. Ya que la economía social pretende corregir eso. Claro, los fallos del mercado son todas aquellas situaciones que al final de cuentas, recuérdense ustedes que no han podido ser los correctos dentro de la sociedad. Primero, si hablamos de una falla de mercado, ¿verdad? Que ustedes quieran negociar internacionalmente, primero los aranceles. La seguridad que pueda presentar el país para que otro país venga a invertir con nosotros. O sea, son todas aquellas cosas que no le favorecen a otro país con el que están negociando. Gracias, licenciada. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más, compañeros? ¿No? ¿No los escucho? No, todo claro. Gracias. Bueno, solo una compañera vino entonces a estudiar porque el resto no la escuché. Licenciada, una pregunta. ¿Mande? Para el parcial tenemos que estudiar todo el resumen que hicimos. ¿Viene con base Correcto. a este dato o la clase que veamos el día de hoy que va incluida? Hasta la clase que veamos el día de hoy está incluida. Excelente, licenciada, gracias. Bueno, prácticamente ya finalizando con lo que era lo del resumen, ¿verdad? Y que ya lo logramos dilucidar. ¿Recuerdan ustedes que vimos el tema de lo que eran las necesidades? Que fue en la clase número 3. ¿Se recuerdan? Sí. Gracias. Y que también logramos ver, bueno, para iniciar, ¿qué se recuerdan ustedes que eran las necesidades? Es una carencia, miseria.
más? ¿Quién me ayuda? Gracias, Jessie. Algo que nos haga falta. Correcto, así es, Osbelí. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Es algo que nos hace falta y es indispensable para nuestra vida. Correcto, así es. Bueno, cuando También- hablamos de... ¿Perdón? También hablábamos sobre que un deseo no es igual a una necesidad. A una Un necesidad. deseo es Correcto. algo diferente a la necesidad. Ujú, correcto, así es. Muchas gracias, Rona. Efectivamente, ¿verdad, muchachos? Cuando hablábamos prácticamente de las necesidades, hablábamos, ¿verdad? Que básicamente, pues es una manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos, ¿verdad, muchachos? Pero todo esto para satisfacer nuestras necesidades. También dice que se expresa como una ausencia o una carencia de algo y es una sensación desagradable, ¿verdad? Provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un momento dado. ¿Se recuerdan ustedes aquí en esta parte que pues poníamos un ejemplo, ¿verdad? Donde hablábamos que cuando, imagínense, no habíamos satisfecho la necesidad de hambre, ¿verdad? Todo lo que provoca el tener hambre. El cuerpo tiembla, un desasosiego, el malestar del estómago. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Provoca el rompimiento del equilibrio físico y psicológico. Porque obviamente una persona con hambre no cuesta concentrarse, ¿verdad, muchachos? Es como que ustedes presenten la sensación de sueño. Hasta que no duermen, no están tranquilos. Y no ponen, uno no pone pero ni atención a nada, ¿verdad, muchachos? Entonces ahí es donde se manifiesta una necesidad. También hablábamos pues que las necesidades pueden ser físicas, psíquicas, simples, complejas, reales o imaginarias, pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto o un empleo de trabajo ajeno, ¿verdad? Entonces, se gasta y nosotros nos satisfacemos a través del trabajo de otras personas. Toda actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. También hablaba pues que el hombre pues ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza, ¿verdad? Sino que por el contrario lo que hace es transformarla, ¿verdad? En función de las necesidades. Era lo que les colocaba de ejemplo, ¿verdad? Hay un arbolito y lo cortamos en trozos, pero esos trozos no los vamos a traer a nuestra mesa, a nuestro comedor, a sentarnos en los trozos, sino que lo que ha sucedido es que los transformamos, ¿verdad? En una silla, para que eso pues ya sea de mayor utilidad y nos sirva hasta estéticamente en nuestros hogares. Entonces ahí es donde el hombre ha venido, ha evolucionado y ha transformado la naturaleza en función de las necesidades que tenga. También hablamos, ¿verdad? Que el hombre en ningún momento pues puede desarrollarse alejado de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, ¿verdad? Y tenemos que vivir en sociedad. Y para ello pues necesita llevar a cabo la labor productiva dentro de los lineamientos o condiciones sociales. El sistema económico del mundo moderno es de una complejidad inmensa. Cada persona no hace más que ayudar a la producción de algún artículo útil. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los miembros de la sociedad ayudamos prácticamente a dar como resultado un producto final, ya sea un bien o un servicio, ¿verdad? Entonces, prácticamente, también se recuerdan ustedes que hablábamos de las características de las necesidades, ¿verdad? Y una de ellas, pues, que eran ilimitadas en su número. E incluso, pues, esto significa que el hombre jamás llega a quedar satisfecho por completo. Apenas empieza a llenar alguna de sus necesidades,
pero ya están surgiendo unas nuevas, ¿verdad? Y el hombre pues siente entonces la necesidad de buscar satisfactores para dicha necesidad, lo cual corresponde a una práctica productiva que termina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades. ¿Y qué ejemplo había acá, compañeros? ¿Se recuerdan ustedes del ejemplo? Del Los 100 transporte. quetzales. ¿Era de los 100 quetzales, creo, licenciada? No. Osbelí, ¿de El qué se recuerda transporte, usted? licenciada. Del transporte, correcto, ¿verdad? Porque prácticamente recuérdense ustedes que cuando hablábamos de los medios de transporte es por todo lo que ha evolucionado, ¿verdad? Solo vean lo que dice aquí, que el hombre jamás llega a quedar satisfecho por completo, ¿verdad? Y la necesidad de buscar satisfactores para dichas necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que termina, pero de nuevo aparece una nueva necesidad. ¿Y qué sucedía aquí? Que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que inició el transporte con animales de carga, ¿verdad? Con bestias de carga. Pero como vieron que no era posible llegar tan rápido, ¿qué sucedió? Tomaron los caballos, que era más rápido. Pero eso no podía llevar, aunque fueran veloces, pero los pobrecitos tenían capacidad también, ¿verdad? De llegar hasta ciertas distancias, pero también el peso, no podían llevar muchas cosas. Y así poco a poco, que la bicicleta, que la motocicleta, que ya el vehículo, que los carros los de gran tamaño, ¿verdad? Aviones, trenes, etcétera. Entonces, toda esa necesidad fue permitiendo evolucionar prácticamente los medios de transporte. Pero cuando hablábamos que son ilimitadas en capacidad, esto quiere decir que la necesidad no es permanente, ¿verdad? Sino que desaparece. Se llena cuando se aplica determinada cantidad de satisfactores. Esto significa que podemos determinar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de nuestras necesidades. ¿Qué ejemplo había en esta característica, compañeros? Tomar agua. ¿Qué más? ¿De cuál se recuerdan? Hablábamos también sobre la comida que solo nos va a sustentar durante un cierto tiempo y luego tenemos la necesidad de volver a comer. Pero recuérdense que hablaba prácticamente, ¿verdad? Cuando se aplica determinada cantidad de satisfactores. Era lo que les ponía el ejemplo del agua, ¿verdad, muchachos? Que yo tengo sed, pero ustedes creen que yo me voy a terminar un garrafón de agua solo porque tengo sed. No, con un vaso de agua es más que suficiente, ¿verdad? Pero entonces por eso decimos capacidad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos en qué momento nos vamos a quedar satisfechos. ¿O creen ustedes que en un almuerzo nos vamos a comer 20 tortillas? No, ¿verdad que no? Entonces nosotros tenemos capacidad de comer 2, 3 tortillas, ¿verdad? Pero ahí está marcada la capacidad porque más de eso ya no nos cabe, ¿verdad? Entonces, ahora cuando hablábamos prácticamente de la característica que son interferentes, esto significa que unas tienden a ser sustituibles por otras, a consecuencia del proceso de desarrollo económico, social y del progreso material. Es necesario sustituir un bien por otro bien que contribuye a un mejor desarrollo o desenvolvimiento de la práctica productiva. Y aquí básicamente también ponía el ejemplo de los medios de transporte, ¿verdad?
Porque originalmente los hombres se satisfacieron explotando las bestias de carga. Pero hoy por hoy, imagínense qué vehículos no existen, ¿verdad? De motor, trenes eléctricos, barcos de gran tamaño, aeronaves de gran capacidad. Entonces, por eso es que son interferentes, ¿verdad? Porque unas tienden a ser sustituidas por otras. ¿Me explico? ¿Sí? Y también hablábamos básicamente de las recurrentes. Y las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven periódicamente, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que pueden repetirse de nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí había un ejemplo muy particular. ¿Qué fue lo que mencionamos en estas características? ¿Qué fue lo que mencionamos en estas características? Sobre la casa, ¿no? Por ejemplo. La casa. ¿Cómo así? Que rentaba y después compró una casa, algo así. No, no era eso. Eso era en los, básicamente en la diferencia entre un deseo y una necesidad. Ese era un ejemplo. ¿Dormir y comer, licenciada? Dormir y comer. Correcto. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿verdad? Son periódicas. Prácticamente, ustedes desayunan, pero su reloj biológico dicen que tienen que hacer un nuevo tiempo de comida al mediodía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Satisfacieron momentáneamente un periodo de comida, pero al transcurrir de las horas, ya tenían hambre nuevamente. Entonces, igual es dormir, ¿verdad? Ustedes duermen ciertas horas al día. Entonces, ¿qué sucede? A la siguiente noche o en la tarde o en el día, a la hora que ustedes estén acostumbrados, se presenta nuevamente la necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde básicamente son recurrentes. Pero hablemos de la clasificación de las necesidades. Cuando hablamos de la clasificación de las necesidades, hablamos que las necesidades se clasifican en materiales, psicológicas, atractivas, repulsivas, naturales, sociales o de orden público. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de las necesidades materiales, estamos hablando básicamente que requieren de un satisfactor tangible. ¿Qué quiere decir eso? Que es todo aquello que podemos palpar con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Y un bien tangible es aquel que con todos o todos, algunos de los sentidos humanos, es perceptible. Se ve, se oye, se toca, se huele o se tiene sabor. Entonces, les pregunto, ¿me podrían dar un ejemplo de una necesidad material? Un carro, licenciada. ¿El dinero, licenciada? También el dinero, correcto. ¿Qué más? Vayan tomando sus ejemplos porque esto viene en el examen. Puede ser que les venga una clasificación de las necesidades con sus propios ejemplos. Así que por favor vayan tomando nota de todo lo que puedan. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? Alimentación. Alimentación, sí, claro. ¿Qué más? La necesidad de una vivienda digna, licenciada. Pero estamos hablando de la clasificación de las necesidades materiales. Sí,
como por ejemplo, ya tenemos vivienda, pero la queremos tener más de adornada, más bonita, pues. La Mire, necesidad pues, de decorar. solo escúcheme la definición. Dice, clasificación de las necesidades. Y estas se clasifican en materiales, ¿verdad? Y las necesidades materiales son aquellas que requieren, ¿verdad?, de satisfactores tangibles. Y si usted me dice que la necesidad es porque necesita abrigo o no tiene vivienda o no tiene dónde vivir, efectivamente es la vivienda. Pero el adornarla y el ponerla más bonita, eso ya está clasificado como un deseo. ¿Me explico? Sí, licenciada. Bueno, pongamos un poquito de atención. Luego de eso, hablemos de la clasificación de las necesidades psicológicas. Cuando hablamos de las necesidades psicológicas, dice que son las que se satisfacen sin que necesariamente intervenga un medio físico. Como por ejemplo, el consejo que pueden transmitir verbalmente una persona a otra, una pieza musical. ¿Y qué otros ejemplos me podrían dar? ¿Qué otros ejemplos me podrían dar como satisfactor de las necesidades psicológicas? ¿Creen Una ustedes? carretera, ¿Una qué? una carretera pues, es un como algo anímico para una comunidad, así como los alcaldes, pongamos, les arregla la carretera a algunas personas. Entonces, estas, no, No confundamos eso. Son psicológicas. Tal vez es el sentimiento, ¿verdad? Prácticamente el afecto, el cariño, ¿verdad? Ahí sí que como habla de un estado anímico, tal vez palabras de aliento en ese caso, ¿verdad, Pedro? ¿Alguien más me quería comentar? Creo que escuché a alguien. Dulce. Tal vez la necesidad de sentir seguridad. Protegido, tal vez, ¿verdad? Sí. Que fuera el sentimiento de protección, ¿verdad? Eso sí iría ahí. Licenciada, entonces, ¿Qué manda? El amor. Sí, el amor, claro que sí. ¿Qué manda, Alonso? en este caso, pues entran todos los temas sentimentales, por así decirlo, porque Correcto. hay quienes, pues, con el simple hecho de que esté una persona, lo que dijo la compañera, con el simple hecho de que, por ejemplo, estén los papás, muchas veces, pues nos sentimos seguros, aunque no nos estén Correcto. ayudando físicamente. Así Pero con el es. simple hecho de que nosotros veamos la presencia de esa persona, nuestra mente o nuestro ser se siente seguro. Correcto. Es como una forma de apoyo psicológico. Sí, así es. Por eso es que las necesidades son psicológicas, ¿verdad? Y en sí, lo que nosotros vamos a percibir para satisfacer, ¿verdad? Son cuestiones que no van a intervenir por medios físicos, ¿verdad? Sino que todo a través de la demostración de los sentimientos, ¿verdad? Ahí es donde se puede basar. Muchas gracias. Ahora hablemos de las atractivas, ¿verdad? Cuando hablamos de una necesidad de las atractivas, es todo aquello que genera una atracción, que viene prácticamente, se deriva de atraer, y que es obvio que cualquier necesidad exige el satisfactor, ¿verdad? Pero este además debe de ser agradable a los sentimientos de quien lo necesita, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes les gusta un tipo de comida. Les gusta un tipo de comida, ¿verdad? Pero al final de cuentas les sirven otro tipo de comida que no les gusta. Entonces, ¿será que están satisfaciendo una necesidad atractiva? Vamos a ir arriba. No, licenciada. ¿Creen ustedes que estaría satisfaciendo esa necesidad? No, licenciada. Ahora, No, licenciada. ¿qué ejemplo me podrían indicar
básicamente en la clasificación de las necesidades atractivas. Licenciada, El puede ser agua. un sueldo. Sí, puede ser un salario, claro, porque eso lo va a satisfacer, es atractivo para usted e incluso hasta sigue trabajando mejor, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podría ir ahí? El agua, ¿Por qué el agua? porque es una satisfacción atractiva, Correcto. porque pongamos uno está cansado, depende de qué actividad está haciendo. Sí. Entonces uno además se pega su primer trago de agua, pero si está mejor fría, qué Ah, satisfacción claro. más grande. Correcto, así es, pues, porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que es algo que lo atrae a usted. E incluso, el sexo opuesto es un satisfactor de las necesidades atractivas. Fíjense ustedes, porque si a ustedes les gusta, ¿qué pasa? Es atractivo, les atrae, ¿verdad? Ahora hablemos de las repulsivas, las que repudian lo desagradable, a los excesos, ¿verdad? E incluso hay un ejemplo, el comer en exceso provoca el aparecimiento de una necesidad repulsiva. ¿Por qué? Porque les va a dañar el estómago, les va a causar malestar para posiblemente los va a mandar al baño, posiblemente traigan de regreso todo lo que han comido. Pero imagínense, ¿qué otro ejemplo podemos colocar ahí? Así es, Lita, el agua otra vez, porque pongamos si uno vive en exceso, también le agarra dolor de estómago. Exacto, porque es Ajá. exceso, ¿verdad? ¿Qué manda Luis Sí, Francisco? ahora Las bebidas alcohólicas, Milik, Correcto, claro que sí, las bebidas porque dan alcohólicas. efectos secundarios y hacen Correcto, así es, Luis interactuar a las Francisco. personas en otra manera, ¿verdad? Paz? No Sí. solo mentales, también en su estómago. Así es, correcto, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos clasificar aquí? Toda clase de vicios, licenciada. Sí, así es, correcto. E incluso en las repulsivas, también les hablo del sexo opuesto. Porque imagínense, ustedes tienen un estándar de personas que les gustan, ¿verdad? Tienen características que ustedes buscan en alguien. Pero imagínense cuando empieza alguien a perseguirlos y no les llama la atención, entonces ahí causan una necesidad repulsiva. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Pero ahora hablemos de las naturales, las que corresponden por naturaleza al hombre, ¿verdad? Y que todo aquel satisfactor va a ser aquello que va a satisfacer esa necesidad que ustedes sienten y que es de orden natural. Por ejemplo, comer, beber, abrigarse, ¿verdad? E incluso enfermarse. ¿Por qué? Porque si tienen hambre, ingieren alimentos, ¿verdad? Si quieren beber, toman agua. Si quieren abrigarse, usan un vestuario. Si tienen que protegerse de las inclemencias, buscan habitación. Si están enfermos, medicinas, ¿verdad? Si se sienten prácticamente amenazados, protección. Y si se sienten solos y tristes, el afecto. Y así todo lo que sea de orden natural. Pero cuando hablamos de las sociales o de orden superior, son aquellas que corresponden, ¿verdad? Prácticamente a la población en su conjunto. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, las normas jurídicas, las normas religiosas, los valores, ¿verdad, muchachos? Tanto morales y todo lo que pueda implicar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere las necesidades sociales o de orden superior. ¿Me explico hasta aquí entre la clasificación de las necesidades, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. ahora bien, Lita. gracias. Ahora bien, los seres humanos en ningún momento pueden desarrollarse como individuos solitarios,
porque pertenecen a una sociedad. Y si ustedes se dieron cuenta cuando hicieron el resumen de la marcha histórica, hasta el hombre primitivo fue el que inició la sociedad, ¿verdad? Porque no podía cazar solo, porque no podía emplear las armas solo, e incluso estando en sociedad vino alguien y se inventó que las armas rudimentarias, ¿verdad? Como el palo y la piedra podían ser útiles utilizándolos juntos. Entonces el hombre pues debe desplegar sus actividades productivas dentro de determinadas condiciones sociales. Y como consecuencia de esta práctica, práctica concreta, experimenta más y más necesidades. En este proceso de desarrollo social van modificándose las condiciones de vida material. ¿Por qué? Porque tras de una necesidad resulta una nueva, ¿verdad, muchachos? Y cuando hablamos prácticamente de las necesidades, prácticamente de cada ser humano, están representadas a través de la pirámide de Maslow. Y cuando hablamos de la pirámide de Maslow, es aquella, ¿verdad?, que fue formada por personajes que estudian la psicología de las personas a través de esta pirámide, ¿ve? Pero como el cuerpo humano va hacia arriba y tiene bases, ¿verdad? Entonces, la primera que surge son las necesidades de fisiología o necesidades fisiológicas. Pero entre ellas, las que necesitamos satisfacer son las de respiración, alimentación, descanso, de sexo, pero no de la práctica, ¿verdad? Sino de un contrario, ¿verdad? Y así, ¿qué más ejemplos podrían ustedes incluir en las necesidades fisiológicas? ¿Qué más necesidades podrían incluir ahí? ¿Perdón? Bañarnos, licenciada. Claro, ir al baño, ¿verdad? Hacer pipí o ya sea del 1 del 2, lo que sea, pero eso sí está entre las necesidades fisiológicas, ¿verdad? E incluso la necesidad del aseo, tal y como decía Brian, ¿verdad? El bañarse, el cepillarse los dientes, ¿verdad? El de un aseo personal. Pero luego vienen ustedes y ven que están las necesidades de la seguridad, ¿ve? Pero, ¿cuándo vamos a sentir seguridad? Cuando satisfacemos la seguridad física, la seguridad de empleo, vean ustedes, la seguridad de los recursos que nosotros necesitamos para subsistir. Imagínense, aquí está inmersa la moral, la familia, la salud de la propiedad privada. A eso se refiere la seguridad, que era lo que decía Alonso, ¿verdad? Que al final de cuentas, tal vez no nos van a ayudar nuestros papás, pero el hecho de tenerlos al lado, nosotros recibimos un apoyo. Y ahí es donde nosotros aumentamos, miren, nuestra seguridad familiar. Pero ahora bien, hablemos de la necesidad de afiliación, miren muchachos. ¿Y qué pasa aquí? La de afiliación es cuando nosotros queremos caber en todos lados, que las personas prácticamente estén como que pendientes de que nosotros estamos ahí, de que existimos. ¿Y cuándo se da eso? A través de la amistad, del afecto. Y aquí sí viene, miren muchachos, la intimidad sexual. Vean, si esto es hasta una necesidad, miren muchachos. Eso es hasta una necesidad. Y es parte de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que los mismos psicólogos han llegado a determinar que con eso nosotros vamos a estar bien. Pero también hay otra parte bien importante y es el reconocimiento. Pero el reconocimiento a través de nosotros mismos, porque es autorreconocimiento. Nosotros tenemos confianza en lo que hacemos. Nosotros nos tenemos respeto y respetamos a los demás. Pero también nosotros somos seres de éxito. Entonces, por eso es que existe el autorreconocimiento. Y cuando hablamos de la autorrealización, ni se diga más, ¿verdad, muchachos?
Aquí viene la moralidad que ustedes practican, la creatividad que han tenido para desarrollar su vida, la espontaneidad para desenvolverse en cualquier aspecto de sus vidas, la falta de perjuicios, vivir sin barreras, seguir adelante y no estancarse en nada, la aceptación de los hechos, de quiénes somos, de cómo somos y la resolución de los problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí? La pirámide de Maslow hacia arriba. Vean, estas son las fisiológicas, las que más fuerte nos sostienen. La seguridad es como que fueran nuestras piernas. La de intimidad y afecto y autorreconocimiento es como que quedaran como en el corazoncito. Pero la de la moralidad y todo lo que está en la punta de la pirámide, básicamente es lo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, básicamente, compañeros, aquí es donde se desarrolla lo que son las necesidades. ¿Tienen algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda? No, Lita. ¿Me explico en cuanto al tema? Sí, licenciada. Muchas gracias. En lo personal me queda claro, Lita. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Licenciada. Mande, Sí, José Luis. licenciada. Esto siempre es en la clasificación de las necesidades. La pirámide de Maslow, esas son las necesidades. Esta no es la clasificación. Esto es un tema aparte. Esto es lo que los psicólogos han logrado determinar cómo se presentan las necesidades o cómo se clasifican las necesidades en cada uno de nosotros. Gracias, licenciada. ¿A sus órdenes? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno. Entonces recuérdense que esto es parte de examen primer parcial. Hasta aquí llega el primer parcial. ¿Sí? Pero también a raíz de las necesidades también surge, permítame, también surgen los bienes y los servicios satisfactores a las necesidades. Pero si bien es cierto, hablamos de bienes y servicios, recuérdense que prácticamente nos van a ayudar a satisfacer alguna de las necesidades que nosotros presentemos. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es un bien, compañeros? ¿Qué sería un bien para ustedes? Por ejemplo, un carro, licenciada, que es un bien inmueble. Una casa, Lita. Una propiedad. Hay dos tipos de muebles, licenciada. Muebles, los que no me recuerdo cómo se llaman, pero hay otros que son inmuebles también, así como las Vean, casas. escúchenme. Estamos hablando de economía, de contabilidad no. ¿Ya? Y solo lean el título. Solo lean. Bienes y servicios satisfactores. ¿Ya? Entonces, para ustedes, ¿qué es un bien satisfactor? Algo que nos quita la necesidad. Pienso, licenciada, que sería el dinero. Sí, viéndolo desde el punto de vista económico, sí. Ajá. Pero, ¿qué hace usted con el dinero? Cubrir mis necesidades, licenciada. ¿Pero a través de qué? Si tiene hambre, ¿qué hace? A través de bienes, licenciada.
Por eso, pero yo necesito saber qué son los bienes. La alimentación. Los Sí. bienes es algo que poseemos, que sea nuestro, licenciada. Obviamente va a ser nuestro, ¿verdad? Porque si lo vamos a comprar va a ser de nosotros. Pero ahora yo les explico. Si hablamos de un bien, es todo aquello tangible. Es todo aquello tangible que va a cubrir nuestra necesidad. ¿Ya? Es todo aquello que podemos tocar, verlo, oler, ¿qué les digo? Escuchar también, ¿verdad? Es todo aquello que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué es un servicio entonces? Pues pienso que el agua potable. ¿Seguro? ¿Qué es El un servicio? Deme la al- definición, no un ejemplo. Yo quiero definición. Podría ser un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Puede ser, pero ¿a través de qué? ¿Qué tipo de actividades? Vamos, pues los escucho. Sería como un trabajo que se realiza para otra persona o bien que una persona lo realiza para nosotros. Puede ser, sí. ¿Qué más? Fátima Estrada, ¿qué me dice? Es como, no sé, algo público. Vamos a ver. ¿Qué opina Margarita? Margarita Rojas, ¿qué opina? Margarita, ¿le escucho? Algo que podemos hacer hacia los demás que les beneficie. También, sí. ¿Qué manda Luis Francisco? Licenciada, no sé si estoy mal, los bienes y servicios como el agua potable, la salud. No, yo no quiero ejemplos. Yo me digan qué son los servicios. ¿Son los bienes físicos y servicios intangibles? Los bienes físicos, ¿qué sería? Los bienes son físicos y los servicios son intangibles. ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí, licenciada. Gracias. Cuando hablamos de bien, es todo objeto útil. El bien puede ser natural o puede ser producido, ¿verdad? Pero cuando hablamos de servicio, estamos hablando que se define un marco en donde las actividades, claro que son un conjunto de actividades, con la idea de fijar expectativa en el resultado de estas. Es lo equivalente a lo no material. Entonces, si el servicio es intangible, entonces el bien, ¿qué es? ¿Tangible o intangible? Algo tangible. Es tangible, es algo que podemos tocar. Mientras que el servicio no. Ahora yo les pregunto, ¿el teléfono qué es? ¿Un bien o un servicio? Es un bien. Un bien, licenciada. ¿Quién dice que es servicio? El teléfono es un bien, licenciada, pero contratamos un servicio. Para que funcione el teléfono, ¿verdad, muchachos? Obviamente, así es. Pero si yo les digo a ustedes que yo me siento mal y yo voy a un hospital, pero en el hospital ya me revisó el médico y me recetó un medicamento, entonces, ¿dónde está el servicio y dónde está el bien? El servicio es el que le brinda el médico de revisarla y eso, y ya el medicamento sería el bien. Correcto, así es, así es. Entonces, para ustedes,
¿Cuál es la diferencia entre el bien y el servicio, muchachos? Sería que uno es tangible y el otro no. ¿Pero qué es uno y qué es otro? El bien sería tangible y el servicio no tangible. Carla Rodas, ¿qué me puede decir? ¿Dónde encuentra usted la diferencia entre bien y servicio? En que el bien lo Un bien es podemos... algo material. Un bien lo podemos tocar y sentir, pero un servicio es algo que nos brindan, un tipo de apoyo que, o valga la redundancia, es un servicio, es un apoyo, o sí, un apoyo que cierta persona nos brinda a la necesidad que nosotros tenemos. Correcto, esa es la diferencia. Primero que nada, un bien es algo tangible que podemos tocar, podemos ver, pero al final de cuentas también satisface nuestra necesidad. Y el servicio es algo intangible, pero que nos sirve para satisfacer una necesidad. Correcto. Ahora bien, también los bienes se clasifican. Los bienes satisfactores se clasifican, ¿verdad? Y estos se clasifican por su abundancia o escasez, por la naturaleza intrínseca de los mismos, por su uso, por la relación que guardan unos con otros. Y el resto de la clasificación también existe, pero que no van acorde a nuestro curso. Entonces, estos son los más importantes que nosotros debemos de conocer para manejo de nuestro curso. Pero ahora bien, yo les digo, por su abundancia o escasez, es una de las clasificaciones más importantes de los bienes satisfactores. Y entre ellos se encuentran los bienes económicos. Y estos poseen la característica de ser útiles además de escasos, y para su posesión se requiere un esfuerzo realizado por el ser humano a través del trabajo. Y obviamente van a satisfacer necesidades económicas. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes en los bienes económicos, compañeros? ¿Qué ejemplo me dan ustedes en los bienes económicos? Pues el dinero, licenciado. El único que existe, muchachos, y tienen toda la razón, es el dinero, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿Alguien me hablaba? Sí, licenciada, yo iba a opinar lo mismo, pero pues yo iba a dar otro punto de vista. ¿Ah, Porque en el bien abundante también puede entrar en el tipo de escolaridad que uno ha tenido, porque no es lo mismo tener un puesto, uno, póngale en el Estado, y ser un trabajador de campo. Sí. El trabajador del Estado va a tener en abundancia y el de campo en escasez. Pero recuérdense ustedes que aquí estamos hablando prácticamente que la característica es de ser útiles además de escasos. Y aunque así ganemos lo que ganemos, donde quiera que estemos, a nivel económico, el bien más escaso va a ser el dinero, ¿verdad? Porque este es a través prácticamente de un esfuerzo realizado por el ser humano a través del trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos prácticamente el satisfactor de las necesidades económicas, que es el dinero. Pero ahora hablemos de la otra clasificación, de los bienes libres, naturales o gratuitos. Y cuando hablamos de este tipo de bienes, estamos deduciendo, ¿verdad? Que son útiles, pero no escasos, ni requieren de esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades. ¿Qué ejemplo se les viene a la mente a ustedes que podemos utilizar ahí? ¿Qué mandan, Parito? No sé si estoy bien, licenciada, con, por ejemplo, el sol, el aire, el agua. Correcto, correcto. Eso es todo lo que la naturaleza nos provee gratuitamente, ¿verdad, muchachos? Entonces, al final de cuentas, recuérdense también que si hablamos del agua, les llega gratis a ustedes ahora a sus casas.
No, ¿verdad, muchachos? Ahora tenemos que pagar por eso. Y miren, es un bien proporcionado por la naturaleza. Pero también hablemos de la clasificación de los bienes raros. Y cuando hablamos de los bienes raros, son difíciles de reproducir con exactitud y regularmente corresponden a las grandes obras de desarrollo estético. ¿Qué ejemplo creen ustedes que va aquí, compañeros? La Mona Lisa. Sí, es una obra de arte. Podemos hablar de las obras de arte. ¿Qué más podemos decir aquí? Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia, correcto. Y de aquí de nuestro país, ¿cuáles creen que son? Petén, todas así como Petén Itzá, todo el Hablemos Castillo de San exactamente Felipe. de las ruinas de Petén Itzá. Si Ajá, quiere el hablar de Castillo de San Petén. Están las de Tikal, las de Petén Itzá, las de Petencito y todas las que usted quiera encontrar. El Castillo de San Felipe, correcto. ¿Qué otro creen que podría ir ahí? El puente de los esclavos. También las pinturas de César Fortuny, que es de acá de Cuilapa, el autor, ¿verdad? La ciudad colonial, Milik, disculpe. Sí, claro, por supuesto. Prácticamente. Las Américas, Lita. Sí, también. Prácticamente aquí estamos clasificando, ¿verdad, muchachos? Que son difíciles de reproducir con exactitud y que regularmente corresponden a las grandes obras en desarrollo. También aquí podemos decir que imagínense, están esos edificios de Dubái, ¿verdad? Que recuérdense que hasta las puertas que tienen al momento de entrar a esas grandes edificaciones, hasta son edificadas con oro, ¿verdad? Entonces, ahí van clasificados estos ejemplos. Pero ahora hablemos por la naturaleza intrínseca de los mismos. Y dice que se dividen en tangibles e intangibles. Y cuando hablamos de los bienes tangibles, el hombre los reconoce o identifica por su tamaño, por su olor, por su color, por su textura, por su sonido, o sea, por todos los sentidos que el hombre posee para identificarlos. ¿Qué ejemplo podemos colocar aquí, compañeros? ¿Qué ejemplo podemos colocar en la clasificación de bienes tangibles? Los alimentos. Sí. ¿Qué más? Una propiedad. También, sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro ejemplo? ¿Perfumes o no? ¿Perdón? Los perfumes. Sí, los perfumes también. Muebles, maquinarias. Sí, es todo lo que podemos ver y tocar, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahora son todos aquellos que que el hombre los reconoce y que están reconocidos por todos los sentidos de nuestro cuerpo. Pero ahora hablemos de los intangibles, ¿verdad, muchachos? Y que satisfacen necesidades también, tanto psicológicas o humanas, ¿verdad? Pero no pueden identificarse plenamente. ¿Por qué? Porque son reconocidos como los servicios. Entonces, ¿qué podemos clasificar aquí, compañeros? Así como la empresa de Coca-Cola. ¿Será que es un bien intangible la empresa de Coca-Cola? ¿Qué dicen? No, licenciada. No, licenciada. No hay. Que me digan ustedes la empresa de Tigo, entonces yo se los aceptaría. ¿Por qué? Porque ellos prestan un servicio, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio de la luz, el servicio de la educación, lo que ustedes están recibiendo en este momento. ¿Por qué? Porque son servicios, ¿verdad? Son intangibles, pero aún así satisfacen nuestras necesidades. Ahora bien,
Vámonos a la clasificación de los bienes satisfactores por su uso. Y estos se dividen en bienes de consumo y en bienes de producción. Pero cuando hablamos de los bienes de consumo, satisfacen todas las necesidades de los seres humanos de manera directa e inmediata. ¿Qué creen que se clasifica ahí? Como los alimentos. Claro, los alimentos, sí. El agua, ¿verdad? E incluso los insumos de aseo, todo ahí. Pero cuando hablamos de los bienes de producción, estamos hablando de todos los factores que forman parte de un proceso productivo de una empresa. Y entre ellos también se dividen en intermedios y de capital. Pero cuando hablamos de los intermedios, nos referimos a todas las materias primas e insumos que son objeto de una transformación para convertirse en productos de consumo final. Ahora yo les pregunto, ¿qué ejemplo cabe en los bienes intermedios, compañeros? Licenciada, pues pienso yo que sería así como la madera, que está, como puso usted el ejemplo aquella vez, que lo convertíamos en un banco, en una silla. Correcto. E incluso recuérdense ustedes que los arbolitos también los podemos convertir en papel, ¿verdad? Entonces, si es materia prima, ¿verdad, muchachos? ¿Qué más cabe aquí? No sé si está bien, licenciada. Levanten la mano, así todos participamos, ¿sí? ¿Quién me hablaba? ¿Amparito? Que no sé si está bien, por ejemplo, la harina, que después lo ocupamos, por ejemplo, para hacer pan o tortillas o algo así. ¿Pero de qué sacó la harina? Ah, entonces ese sería el bien de donde se produce la harina. Exacto, porque recuérdese que es materia prima. Ah, ya, licenciada. Y si yo les digo la gasolina, sería un bien intermedio. Intermedio, Lic. ¿Seguros que es intermedio? No, es uno final. No. Final, Lic, porque primero lleva un proceso. Entonces, ¿cuál sería el petróleo. intermedio? El petróleo, correcto. Porque de ahí ya sacamos la variedad, ¿verdad, muchachos? De combustibles. Pero ahora hablemos de los bienes de capital. Y dice que son todos aquellos que coadyuvan al proceso productivo del hombre. ¿Qué quiere decir? Que van a la par, que son los que ayudan a transformar, ¿verdad? Entonces, ¿qué clasificarían ustedes aquí? Las computadoras, pienso que son como que ayudan al hombre. ¿Pero a qué? Porque para mí un ejemplo sería la maquinaria, el equipo, e incluso hasta el capital, señores, el dinero que van a ocupar para obtener, ¿verdad? Todo ese tipo de insumos para dar como resultado un producto final, ¿verdad? Para transformar los productos intermedios. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, gracias. Ahora vamos a la otra clasificación. Por la relación que guardan unos con otros. Vean esto. Existen bienes rivales sucedáneos o sustitutos, bienes complementarios y bienes totalmente independientes. Cuando hablamos de los bienes rivales sucedáneos o sustitutos, son aquellos que compiten entre sí
para saciar un mismo género de necesidades del hombre. ¿Qué ejemplo creen ustedes que cabe aquí, muchachos? Los Vamos vehículos, a ver. ¿Por qué los vehículos? porque muchas empresas compiten para saciar siempre la misma necesidad, que es movilizarnos de un punto A a un punto B. Correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí son rivales, porque son de diferente marca y tienen la misma función, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hábleme Herbert Cruz. Herbert Cruz, ¿está por ahí? Sí, licenciada, buena tarde. Buenas tardes. ¿Me da un ejemplo, Herbert? Así como las empresas que sacan diferentes productos, pero provienen de la misma empresa. Bueno, Solo pero yo que necesito que me diga qué producto, porque dice, compiten entre sí para saciar un mismo género de necesidad. pongámosle, antes era solo pollo campero, pero ahora ya compite lo que es un pinulito, pollo chapincito, y creo que es lo mismo, ¿verdad? Solo que el nombre, Correcto. ya uno pues a veces piensa comprar mejor pollo granjero, ¿va? Que tiene el mismo sabor que campero. Ujú, muy bien, muchas gracias. Miguel Antonio. Miguel Antonio Vélez, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Lo escucho. Sí, licenciada. Miguel Antonio, ¿está por ahí? Licenciada, ¿le puedo dar un ejemplo? Sí, gracias. La cerveza, hay diferentes marcas. Correcto, así es. Y siempre van a satisfacer la necesidad de beber, ¿va? Ah, sí. Era en el Las caso que yo empresas de les... telefonía, Lisa. Sí, correcto, las empresas de telefonía que prestan el mismo Dejemos servicio, ¿verdad? la Pepsi, la Coca-Cola también. Correcto, así es, que al final de cuentas van a satisfacer la misma necesidad, ¿verdad, muchachos? Y cuando hablamos de los bienes independientes, dice que se clasifican, perdón, que se califican en función de la sustituibilidad o la complementariedad que poseen unos con otros, pero nada es común entre ellos. Entonces, ¿qué ejemplo me podrían dar de bienes independientes? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué podemos hablar de los bienes independientes? Si no se relaciona uno con otro. Nada tienen en común. Licenciada, ¿Mandé? el servicio de luz y el servicio de agua. ¿Será que son bienes independientes? ¿Que no tienen nada común entre ellos? Tienen común, Lisa, porque la energía la producen del agua. Correcto, eso sí tienen relación. El petróleo. El Los petróleo. zapatos y la leche. ¿Perdón, Fátima? Zapatos y leche son... Correcto, esos son completamente independientes, ¿verdad? Aunque se darán cuenta que cada uno tiene función sustituible y complementaria, ¿verdad? Porque si son zapatos, con la ropa. Y si es la leche, pues ya sea con un tipo de alimento, ¿verdad, muchachos? ¿Alguien me hablaba del petróleo? ¿Qué me decían del petróleo? ¿No? Esa taza me recuerda a mí, a la abuelita. Cuando íbamos a su casa y nos daban café en tazas chuncas. Ahí Bueno, vamos a creo que- llegar por la taza de la abuelita. Ay, Ya te perdón, Lisa. Por favor, les encargo los audios. Pues sí, entonces. Así como la sal y lo que es la azúcar, licenciada.
¿Creen ustedes que la sal y el azúcar se mantienen independientes? ¿Que no tienen nada en común entre ellos? ¿Qué creen? Que no. ¿Por qué? Son Porque las independientes. dos Lisa. se usan para pues sazonar comida. Tienen un mismo fin. Porque para mí esos serían complementarios, la sal y el azúcar, ¿verdad? Pero son independientes. Pero recuérdese que al final de cuentas se utilizan para un mismo fin. El alimento. Solo que con diferencia, ¿va? Si yo quiero algo... Dulce. Ajá, y si quiere algo salado. Correcto, así O un es. fresco, ¿va? Ajá. Dulce. Pero ya son complementarios, ¿verdad, muchachos? Entonces, prácticamente los independientes no tienen nada en común. Sería algo que fuera para alimento y otro que fuera para vestuario. Ahí sí no tienen nada en común. Pero básicamente, esta es la clasificación que se utiliza en el estudio de los bienes satisfactores a nivel económico. También está la otra clasificación de los bienes escasos y libres, de los bienes producidos y de los bienes naturales. Pero como les anoto ahí, ¿verdad? Esto nos va a servir bajo el punto de vista del análisis, son bienes económicos. Entonces, prácticamente hasta aquí creo que nos vamos a ir quedando, ¿verdad? Porque ya es hora de que descansen, si no, yo le doy hasta las 6:30, como les dije, ¿verdad? Pero ya están cansaditos. Entonces, prácticamente, pues, muchas gracias por la atención. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Licenciada, esta presentación la va a subir ahorita a la plataforma. Durante la semana, ¿verdad? Pero eso no se tarda mucho. Gracias. Antes del examen, Lita, por favor. Ah, de veras. No, Sí, no tengan después. pena. Sí, después la voy a subir. Después del examen. Antes tiene que ser. Hombre, después. Ahora sí, ¿verdad? Ni están en la clase, ya van a ver, ni me ponen atención. Bien, Lika, aquí estamos pendientes. Que ahorita despertaron todos. Yo sé, porque ya es el final y les tenía que tomar la foto. Bueno, entonces, pues, muchas gracias a todos.